puede cambiar de pasión. Called, step forward and repeat the phrase. I just don't know who I am. Why are you asking me? Sure. It's for the best. El secreto de sus ojos. En 2009, Juan José Campanella nos regaló una de las mejores películas de la historia del cine. Como buen argentino, este no es solo un thriller, es un gol de media cancha al corazón y al cerebro. Pero hay una cosa que no puede cambiar de pasión. Una película que tiene de todo: crimen, amor imposible, comedia, denuncia social y diálogos memorables. Y es la historia de Benjamín Expósito, un exfuncionario judicial obsesionado con un caso sin cerrar y con una mujer que tampoco pudo olvidar. Campanella dirige de manera magistral esta cinta y nos deja una de las persecuciones más espectaculares en un estadio de fútbol, filmada en un plano secuencia que es digno de estudios, hecha con una pasión que se nota cuadro a cuadro y en cada diálogo. Y pues una pasión es una pasión. ¿Qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. Spurlos. En 1988 fue el año en que George Slicer dejó una huella imborrable en el cine europeo con este inquietante thriller psicológico. La trama va de la inexplicable desaparición de una chica durante un viaje en carretera y la obsesión del novio, primero por encontrarla y después por saber qué pasó con ella. Es una película de bajo presupuesto, pero con un gran guión que construye un suspenso asfixiante que desemboca en uno de los finales más perturbadores y traumáticos del cine moderno. Tiene un enfoque frío y meticuloso del mal cotidiano, lo que la ha convertido en una obra de culto. Slicer nos muestra que el verdadero horror no siempre grita, a veces susurra. Menteur. Menteur? Le Diabolix, dirigida por Henry Georges Clouzot, es una joya del cine de suspenso estrenada en 1955 y que hoy en día hiela la sangre. En un internado francés, la esposa enferma y la amante del cruel director planean su asesinato. Qu'est-ce que vous fichez là toutes les deux? Pero cuando el cadáver desaparece, comienza el verdadero terror. En un ambiente opresivo, giros inesperados y un increíble manejo del suspenso, Clouzot crea una tensión tan densa que casi se puede cortar con un cuchillo. Con un final tan impactante que en su momento se le pedía al público que no lo contaran. Y nosotros tampoco lo haremos. Esta es una obra que ha influido en generaciones de cineastas y que todavía se siente fresca, perturbadora y absolutamente brillante. David Lynch teje en Blue Velvet un inquietante thriller psicológico que se adentra en las sombras del alma humana, ocultas bajo la superficie reluciente de un pueblo americano aparentemente perfecto. Desde los primeros fotogramas, la película instala una sensación de incomodidad. Los planos luminosos y casi publicitarios de la vida suburbana se ven rápidamente interrumpidos por imágenes grotescas y sonidos amenazantes que anuncian el descenso a un mundo subterráneo de perversión y violencia. La narrativa de Lynch avanza con una cadencia deliberada, desvelando oscuros secretos a través de la mirada de su joven protagonista, quien se convierte en un voyeur accidental, convirtiendo así al espectador en cómplice, obligándonos a mirar lo prohibido. Lynch nunca se apura en mostrar el horror explícito, sino que lo deja crecer en la mente del espectador a través de silencios inquietantes. Blue Velvet no solo construye suspenso, lo destila en cada detalle.
Lynch subvierte la estética del cine negro y del melodrama clásico para explorar las fracturas de la psique humana, ofreciendo una experiencia profundamente incómoda pero fascinante. Are you dead, boy? The Usual Suspects, dirigida por Bryan Singer, es una obra maestra del suspenso que juega magistralmente con la percepción del espectador. Desde su estructura narrativa no lineal hasta su atmósfera densa y enigmática, la película construye un rompecabezas que se despliega pieza por pieza con calculada precisión. Drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? El relato, contado a través de un testimonio lleno de ambigüedades, siembra dudas constantes sobre lo que vemos y oímos. Cada personaje esconde capas de relatividad moral, y cada escena sugiere más de lo que muestra. Esta manipulación de la verdad, eje temático del film, se ve reforzada por una dirección sobria y un montaje que alimenta la intriga sin apresurar la revelación. La tensión se mantiene gracias al ritmo controlado, la fotografía sombría y un guión cargado de insinuaciones. Sin necesidad de recurrir a explosiones ni persecuciones constantes, The Usual Suspects logra sostener el suspenso con inteligencia y estilo. Was convincing the world he didn't exist. La conversación, de Francis Ford Coppola. Entre El Padrino 1 y 2 está escondida esta joya que demostró que Coppola no solo sabía contar historias de mafiosos, sino también de paranoia. The best bugger on the West Coast. Henry Cavill es un obsesivo experto en vigilancia que se mete en un lío existencial cuando una grabación lo hace dudar del todo, incluso de sí mismo. Estrenada en 1974 y en pleno escándalo del Watergate, se volvió tan actual como incómoda. Un thriller lento, silencioso, pero demoledor, sobre la culpa, la privacidad y el precio de escuchar demasiado, excepto a tu propia conciencia. Una obra maestra del suspenso existencial. Come on, Harry. Show and tell. How do you do it? Mulholland Drive, o Sueños, Misterios y Secretos, es una película dirigida por David Lynch estrenada en 2001. Una enigmática cinta que fusiona el misterio, el thriller y el surrealismo en una narrativa hipnótica. La historia sigue a Barry Aums, una aspirante actriz que encuentra a una mujer amnésica en un accidente de coche en Los Ángeles. A medida que Betty intenta desentrañar la identidad de la mujer y descubrir la verdad detrás del accidente, la historia se despliega en una serie de giros inesperados y perturbadores. La película se destaca por su estilo visual distintivo y su atmósfera onírica, características emblemáticas del cine de Lynch. Los elementos de la narrativa son a menudo ambiguos y fragmentados, creando un rompecabezas que invita a múltiples interpretaciones. El uso de símbolos y la estructura no lineal desafían al espectador a cuestionar la realidad y la ficción. La película sigue siendo objeto de análisis y discusión por su complejidad y su capacidad para capturar la esencia del misterio y el surrealismo. What's wrong? I don't know who I am. Once upon a time there was a pretty flower. The Night of the Hunter, única incursión de Charles Laughton como director, es una obra maestra del suspenso psicológico del cine clásico. La figura central, el reverendo Harry Powell, encarna el mal disfrazado de virtud, un depredador que utiliza la religión como máscara para manipular y dominar. Su presencia genera una tensión constante y alimenta la amenaza latente de su capacidad para infundir miedo con la palabra. La película usa claroscuros y la estética expresionista, transformando paisajes rurales en escenarios oníricos y siniestros. Las sombras se convierten en extensiones del miedo, y la puesta en escena sugiere más de lo que muestra, intensificando la angustia del espectador. El verdadero corazón del suspenso reside en la vulnerabilidad de los niños, perseguidos por una figura que simboliza la corrupción moral bajo la apariencia de lo sagrado. Laughton construye una fábula oscura donde la inocencia es acechada por el fanatismo y la hipocresía. La película es una lección magistral sobre cómo el cine puede explorar el terror desde lo simbólico, lo psicológico y lo visual, dejando una huella imperecedera.
Dirigida por Rob Reiner y basada en la novela de Stephen King, Misery es un thriller psicológico que condensa el terror en un solo espacio, una habitación cerrada, un cuerpo inmóvil y una mente peligrosamente inestable. La historia de Paul Sheldon, novelista secuestrado por su fan número 1, Annie Wilkes, se convierte en una pesadilla de control, obsesión y violencia. #1 fan. My name is Annie Wilkes. La tensión se construye desde lo cotidiano hacia lo insoportable. La atmósfera claustrofóbica es clave, el aislamiento, la inmovilidad del protagonista y la aparente calma del entorno rural se transforman en instrumentos de tortura emocional. Annie es una figura impredecible, capaz de cambiar de ternura a furia en segundos. El guión dosifica los estallidos de violencia con precisión. El poder desigual entre secuestrador y víctima, y la imposibilidad de escape, refuerzan una atmósfera donde el peligro es constante, incluso cuando nada ocurre. Misery no necesita efectos especiales ni grandes escenarios, su fuerza está en el miedo íntimo, en la manipulación psicológica y en el horror de estar atrapado con alguien que dice amarte. Trust me. God's sake. It's for the best. Dirigida por Adrian Lyne, Jacob's Ladder es un thriller psicológico inquietante que sumerge al espectador en la mente fragmentada de Jacob Singer, un veterano de Vietnam acosado por alucinaciones, recuerdos dispersos y una realidad que parece desmoronarse. A través de una narrativa no lineal y visualmente perturbadora, la película construye un viaje emocional y mental que desafía continuamente la percepción del espectador. El suspenso se edifica mediante una atmósfera densa y desorientadora. Los cambios abruptos de escena, los personajes fantasmales y los espacios urbanos deformados generan una sensación constante de amenaza. El espectador, como Jacob, pierde rápidamente la capacidad de distinguir lo real de lo ilusorio, lo que intensifica la tensión a cada momento. La cinematografía sombría, los efectos prácticos y la música ominosa contribuyen a un clima de ansiedad sostenida. Pero el verdadero peso del film reside en su trasfondo emocional, el trauma, la pérdida y la culpa se manifiestan en cada visión distorsionada, convirtiendo el dolor interno del protagonista en una experiencia visual angustiante. Jacob's Ladder es una obra compleja que desborda los límites de la realidad y la mente. Oh, you're dead. I'm not dead. What are you then? I'm alive. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.